Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos el equipo Falcor, conformado por Santiago Natividad, Carlos Ruiz. Caleb Chanes y Julián Torres. Este video tiene la finalidad de mostrar cómo es el proceso para hacer un análisis tanto térmico como de presiones dentro de la aplicación de SolidWorks. Aledaño a esto, vamos a hacer otra práctica en la que hacemos una pieza iniciando desde un plano. Bueno, a continuación daré una pequeña introducción de lo primero que vamos a hacer. Nos tocó realizar la práctica número 5 de la unidad 2, la cual consiste en realizar esta pieza en SolidWorks, la cual se conforma de un cubo con dos orejas, la cual tiene un cilindro por la parte media y una ranura circular en la parte de las orejas. A continuación mi compañero Caleb Chanes dará una explicación a detalle de cómo se realizó esta operación. Vamos a empezar con esta pieza. Primero empezamos en un plano alzado. Lo que tenemos que hacer es hacer un croquis en el plano alzado y empezamos a acotar las piezas, empezamos a acotar las líneas que tengamos que poner. Son dos orejitas y un cuadrado. En esta se puede hacer de cada mitad y crear simetría, pero nosotros lo hicimos completo. Después de terminar el croquis, salimos del croquis y extruimos saliente hacia un largo de 80 milímetros. Esta pieza nos va a quedar cuadrada y para empezar a hacer redonda las esquinas tenemos que hacer un redondeo. Este se pone en la cara 1, 2 y 3 y lo mismo en las dos orejitas. Después hacemos un croquis igual en plano alzado. En este nada más tenemos que poner un círculo, acotarlo a 40 milímetros y ponerlo concéntrico al círculo que habíamos creado antes. Nos salimos del croquis, extruimos un corte, que sea por todo de los dos lados, y así se va a hacer el orificio que tiene en medio de la pieza. Ya para hacer lo último, que es el cilindro de abajo, tenemos que hacer otro croquis. Este croquis se hace en una de las caras laterales del cuadrado y igual es un círculo de 50 milímetros. Del centro hacia abajo de la pieza son 35 milímetros y del centro al lateral son 40 milímetros. Nos salimos y extruimos el círculo. En este círculo vamos a tener que extruir 30 hacia un lado y 110 hacia el otro, ya que tiene que pasar sobre toda la pieza y un poco más. Y ya sería todo. Ok, para la siguiente práctica que nos tocó realizar, nos encontramos en la práctica 1 de la unidad 3. En este caso nos encontramos con un plano en donde las especificaciones nos piden el diseño de un pistón. Okay. En este plano pues tiene todos los detalles, las medidas exactas, pero me parece un poco más gráfico y más fácil que pasemos directamente a SolidWorks para verlas. Aquí tenemos fotos del producto como tal finalizado. Tenemos una vista lateral, tenemos vista frontal y tenemos una vista isométrica para analizar bien la pieza. Okay, pero pasamos directamente a SolidWorks. En SolidWorks iniciamos en el plano alzado. En el plano alzado hicimos la maqueta o el dibujo principal, que es muy parecida, bueno, es exactamente igual al plano que se nos fue proporcionado por el docente. Tenemos que buscar delimitar todo el contorno. Para esto nos va a facilitar un poco el trabajo, debido a que al tener bien delimitado todo el contorno, solo tenemos que aplicar la operación de revolucionar, y de esta forma el pistón, al ser una figura cilíndrica, quedará completamente cerrado. ¿Okay? Una vez después de que tenemos el plano principal, lo que hacemos es revolucionarlo. Después de revolucionarlo, procedimos directamente a un croquis. Tenemos que cuidar que el origen de nuestra pieza nos quede en el centro, debido a que vamos a tomar este mismo origen para generar un cilindro, el cilindro que va por la parte de adentro. Esto es para poder diseñar estas dos piezas que son parte del pistón. Aquí es donde queda sujetado con el bulón. Entonces iniciamos otro plano de nuevo en el centro. Iniciamos un plano en el centro y de ahí extruimos un cilindro completamente, sin más.
En la tercera parte nos damos cuenta que el cilindro no es continuo, o sea, el cilindro no atraviesa la pieza completamente, sino que se encuentra con una pestaña por cada uno de los lados del pistón. Entonces la siguiente operación que hicimos fue cortar la parte sobrante del centro, eso también para que la pieza quede adaptada en condiciones de masa a lo que se nos pidió para el trabajo. Después de esto nos damos cuenta que dentro del mismo pistón tenemos una separación, digámosle, entre el cilindro antes mencionado y la parte donde se encaja el bulón en dado caso de que se fuera a ensamblar este pistón. Entonces, el último paso para finalizar con este pistón es generar un croquis para hacer el corte y tener la pequeña hendidura que se encuentra, tanto del plano 1 como del plano 2. Entonces, de esta manera tendríamos un pistón ya completamente terminado. Aquí lo podemos observar en varias de las caras que nos arroja SolidWorks. Y inmediatamente después tenemos que pasar a seleccionar material, pero eso se encargará de explicárselos mi compañero Santiago. Pero en este caso, después de agregar el material, que en este caso pues se agrega un material que se conoce como hierro de fundición gris. Para la práctica correspondiente a la número 1 de la unidad 3, no solo es realizar el diseño del pistón, sino que es además, a través del software de simulación de SolidWorks, se le va a aplicar una carga y una temperatura que podría corresponder a la vida de uso normal de un pistón. Entonces procederemos a SolidWorks a realizar esta simulación. Bueno, primero que nada, tenemos que entrar a la parte de simulación de SolidWorks y pues agregar las cargas, delimitar las condiciones de frontera para asegurarnos de que el análisis esté correctamente hecho. Primero que nada se hace un mallado, entonces se agrega un mallado al pistón, que es correspondiente a cómo el programa se dará cuenta de que de los cálculos están bien hechos. Entonces, una vez agregado el mallado, lo que vamos a hacer es agregar una presión de 10 bares, que fue uno de los datos que se nos proporcionó. En este caso, el programa SolidWorks no maneja las presiones en bares, sino que vamos a tener que hacer la conversión de 10 bares a newton metro cuadrado, que 10 bares corresponde a 1.000.000 de newton metro cuadrado. Entonces, esta presión se le agrega a la parte superior del pistón. Además de eso, se le tiene que agregar la temperatura. A esta se agrega pues sobre toda la pieza, que es de 50 grados. Una vez hecho esto, ejecutamos el estudio, esperamos a que cargue. Entonces, una vez realizado el estudio, nos arroja 3 resultados. Tenemos las tensiones, el desplazamiento y las deformaciones unitarias. Entonces, como podemos ver, aquí están las tensiones. Luego, nos vamos al desplazamiento. Y aquí en la zona roja se ve pues las zonas en las que el pistón se desplazó más de su posición original. Y las deformaciones unitarias. Como ven, por parte de la simulación del pistón, de su trabajo regular, es todo. Entonces procederemos a las conclusiones de las prácticas. Ok, bueno, como conclusión, durante la realización de estas dos piezas, pusimos en práctica nuestros conocimientos de tanto lectura de planos, como el uso de herramientas de dibujo, como lo es software como SolidWorks. Tanto la pieza número 4 como número 5, la del pistón y la del cubo con orejitas, pudimos usar operaciones muy similares, se usó casi lo mismo. Nada más que con el pistón pusimos en práctica también el análisis térmico y de presión, mismos que nos ayudan a comprender de una mejor manera cómo se comporta el pistón en este caso en situaciones reales de temperatura y de presión, como ya lo dije. Por nuestra parte esto sería todo, muchas gracias.